Me da mucho gusto recibir en el estudio, como ya se lo habíamos mencionado y lo habíamos platicado, a la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Jaspersen. Y bueno, hablando un poco de su trayectoria, ella es columnista de La Jornada Maya, licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, en Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, la ECRO, Premio Heineken de Periodismo 2017 y bueno, hablando de su trayectoria más reciente, todavía el año pasado, directora del Museo de Antropología Palacio Cantón de Mérida, Yucatán, desde 2013, que destacó a nivel nacional por el incremento de sus visitantes y por muchos planes que se pudieron lograr y se pudieron cristalizar en este museo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, esto es un poco como una presentación y también para conocernos y que ustedes conozcan a quien es nuestra secretaria de Cultura, que bueno, vamos a platicar obviamente del trabajo que viene para la Secretaría de Cultura de Jalisco y la manera en la que se va a trabajar alrededor de 5 ejes estratégicos, ¿no? Así es, lo presentamos hace aproximadamente 2 semanas, que fue nuestra primera presentación de lo que será el proyecto de cultura en esta administración. En realidad no estamos hablando tanto de cuestiones concretas, sino de cuáles serán nuestros ejes de trabajo, porque esperamos que también funcione un poco para que hagamos autorreflexiones en relación a nuestra comunidad artística y cultural. El primero de estos ejes, lo hemos repetido mucho, tiene que ver con la descentralización. Ahora en realidad en todo el país todos estamos hablando de descentralización, y lo que tratamos de concentrarnos fue un poco en decir, bueno, descentralizamos, pero ¿cómo? ¿Y cómo en el lograr caso que sea real, ¿no? Esa descentralización. Exacto. En el caso de Jalisco no es únicamente los 125 municipios, sino también las distancias que tenemos, por ejemplo, con la sierra o los problemas de ascenso a determinadas comunidades. Para esto proyectamos 2 nuevas plataformas de operación cultural. Una plataforma de operación cultural, lo que esperamos que sea es que pueda funcionar al mismo tiempo como una oficina, que tu servidora pueda despachar desde allá, que podamos tener a los servidores públicos de nuestras direcciones generales también en estancias allá, como podremos tener residencias artísticas, como podremos tener coordinadores que, por ejemplo, puedan operar nuestras escuelas ECOS, ¿no? Los núcleos ECOS, que son nuestras escuelas de música comunitarias, que también podamos ver que esté operando, que esté yendo el profesor o las bibliotecas. Es para operar y para programar. Que esto, perdóname que te interrumpa, me parece muy valioso y hay que resaltar, ¿no? Porque, bueno, a veces hablamos de esa descentralización y únicamente lo que suele ocurrir es que se lleven actividades o se lleven eventos itinerantes o algo temporal. Pero esto que exista un vínculo o una oficina como tal, un espacio físico permanente, eso habla de una descentralización real y que se pueden lograr grandes actividades y un crecimiento cultural pues estatal, ¿no? Como debería de ser. Y que tendremos la plataforma que alimente a la región, ¿no? Que no lo debemos de focalizar en un solo municipio, sino que lo que esperamos es que esas plataformas puedan distribuir la región, ¿no? Por ejemplo, una es en el norte de Jalisco, donde comienza nuestra región wixárika, y la otra estará en la costa. La plataforma la estamos proyectando en Puerto Vallarta por la capacidad de conexión que tenemos con Puerto Vallarta, pero lo que esperamos es que desde ahí podamos alimentar toda la costa sur del estado de Jalisco. Cuando vemos los mapas de infraestructura cultural o de programación cultural del estado, en realidad vemos una desatención en el norte y en la costa sur. Y lo que esperamos es tener 2 plataformas que nos permitan desde ahí distribuir y programar ambas regiones, que no quiere decir que solo sucederá en el municipio donde esté la plataforma, pero sí que será un espacio que nos permitirá operar de forma cercana y construir con las comunidades inmediatas pensando en las distintas identidades del estado, ¿no? No es lo mismo la identidad costera que la identidad de la Sierra Norte de Jalisco, que la de la zona metropolitana de Guadalajara, y por eso queremos que podamos tener una distinción entre los 3 escenarios. Claro, un lenguaje entre cada región y bueno, obviamente las plataformas digitales son muy valiosas, pero bueno, lamentablemente no todo el mundo tiene acceso a este tipo de comunicación y por eso es necesaria una plataforma física, ¿no? De la que estamos hablando. Exactamente, que nos permita además la pernocta, que también reduce costos, en fin, es todo un sistema de operación nuevo. Nuestro segundo eje tiene que ver con la diversidad y la cultura accesible para todos. Nosotros lo hemos llamado cultura con enfoque. Cuando decimos cultura con enfoque, nos referimos a cultura con enfoque de derechos humanos, de derechos lingüísticos, con enfoque de género también, resaltando mucho la diversidad del Estado, que hay ciertas identidades culturales que han sido un poco una arrolladora sobre otras, y creemos que la atención a
no solo a público, sino también a temas concretos pueden construir una realidad distinta, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, se dice que muchos de nuestros problemas sociales es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, el común, la muletilla es decir, ay, es que es una cuestión cultural. Creemos fielmente que desde la cultura podemos transformarlo. Claro. Si estamos reconociendo que muchos de estos problemas son constructos culturales, también se deconstruyen desde la cultura, pero debemos de tener un enfoque concreto para ello, para poderlo construir, que además es un tema que en esta administración, a partir de la formación de nuestra Secretaría de Igualdad Sustantiva, también se ha pedido que sea un tema transversal en todas las secretarías. Que tú además has estado muy involucrada en este tipo de temas, ¿no? Digo, sabes de lo que estás hablando y podrá sonar cliché, a lo mejor repetitivo, esta parte de que la cultura y el arte pues ayudan a reconstruir un tejido social, pero es verdad, es totalmente cierto. Y bueno, si nosotros somos conscientes y nos damos cuenta de toda la diversidad que nos rodea y que también nos pertenece y pertenecemos a ella, pues a lo mejor vamos a sensibilizarnos y a ver nuestra sociedad y nuestra realidad con otros ojos, ¿no? Así es, y a nosotros mismos, ¿no? Al del lado, comprender al otro y comprender la identidad como frontera también, y no solo desde una visión esencialista, y comprender también que debemos de preguntarnos cosas. O sea, hay reflexiones que tenemos que hacer en el siglo XXI en relación a la agenda de los derechos humanos, que no lo debemos de ver como una experiencia instructiva en el que debamos de aprender, sino sí abrirnos a nuevas preguntas, a nuevas realidades y a nuevas reflexiones en relación a la convivencia de las personas que habitamos este estado y este planeta, digamos. Además, esto que mencionabas, de estos programas basados en los principios de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, Así ¿no? es, así es. Que bueno, debe estar pues vinculado, obviamente es un estado, pero pues no somos nosotros nada más en el mundo, ¿no? Debemos No estar estamos en conscientes aislado, de... exactamente. Vaya, y la política pública internacional en relación a la cultura cada vez está tomando más fuerza y cada vez somos más conscientes justo de esta capacidad renovadora, transformadora que tiene la cultura, ¿no? Cuando se dice, bueno, ya es un cliché, en realidad si vemos los resultados de las experiencias que se han tenido para... Es un cliché satisfactorio, Exacto, ¿no? es un cliché que ha tenido muy buenos resultados, entonces necesitamos tomar el espacio público, salir a las calles, que la cultura deje de ser una cuestión de clases, no únicamente por una cuestión de equidad y de justicia, sino también por las posibilidades que le puede dar a otras realidades, a las comunidades. Totalmente. Giovanna, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir platicando. Estamos conversando con la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Jaspersen, sobre los ejes estratégicos de trabajo. Hemos hablado de 2, nos quedan 3 todavía y todavía vamos a platicar más de lo que viene para el Estado de Jalisco en cuestión de cultura. Vamos a la pausa y regresamos con más. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @elementosc7.
el encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, nos acompaña el día de hoy en Elementos y vamos a seguir conversando de estos 5 ejes estratégicos que formará parte del trabajo de esta administración que, bueno, ya, pues ya están trabajando. ¿Cómo te sientes, Giovanna? Platicábamos fuera de la pausa que, bueno, después de tanto tiempo de no estar viviendo aquí en tu natal Guadalajara, ahora regresar con una responsabilidad tan importante, con mucho trabajo por hacer. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Bueno, ha sido por una parte como redescubrir un poco Jalisco, el Jalisco de mi memoria con el Jalisco del presente y sobre todo tratar de pensar mucho en el Jalisco del futuro, hacia dónde queremos llevar este estado. Y la verdad es que en el caso de la Secretaría de Cultura hay un gran equipo, hay mucha experiencia, tenemos unos espacios que son grandiosos y creo que fue algo que pensó mucho además el gobernador en relación al nombramiento, un poco la frescura en la mirada que te puede dar el regresar y ver las cosas de distinta forma, de forma probablemente más objetiva, es el calificativo que solemos usar. Es algo que a mí me entusiasma mucho, ¿no? El que cuando yo estoy hablando con alguien, cuando me encuentro con alguien, no hay una historia detrás, no tengo ningún referente. En realidad son diálogos muy objetivos en relación al rumbo que queremos dar de la cultura del Estado. Y la verdad es que me he sentido muy bien cobijada, me he sentido muy bien recibida y creo que la lógica ha sido todos queremos construir la cultura, todos queremos que la cultura esté mejor. Es un área que a todos nos interesa porque todos nos encontramos en ella y el proceso de que sea más cercana, que pueda ser más amable, que pueda ser más sociable, creo que también se ha recibido bien y creo que todos estamos dispuestos a trabajar para lograrlo, para alcanzarlo. Es importante y puede ser enriquecedor ver a lo mejor problemáticas, oportunidades, posibilidades con ojos externos, por así llamarlo, Así es. ¿no? Porque, bueno, como bien lo mencionas, tú lo estás viendo de fuera, pero a fin de cuentas perteneces aquí creciste, Claro. aquí está tu formación profesional, pero bueno, ahora después de otro tiempo es interesante ver la situación, cómo se encuentra en este momento y todo lo que se puede hacer, ¿no? No, es un mundo lleno de posibilidades y además hay muy buena voluntad, que a mí eso es algo que me ha entusiasmado mucho, la cantidad de comunicaciones en relación a este problema, creo que se le puede dar esta solución, o sea, de personas de la misma secretaría o de personas de la comunidad artístico-cultural o de personas que leen una nota o están viendo los ejes del proyecto de cultura, tanto en Jalisco como en otros sitios, que dicen, bueno, hay una línea que sí está distinguiendo a Jalisco, que no se trata únicamente de la cabeza de la Secretaría, sino de todo el equipo que estamos formando, que tiene que ver con la profesionalización de la cultura. A mí me llamaron una mañana para decir, tenemos tu currículum, nos interesa tu perfil, queremos saber si quieres entrar a un proceso. Y en este mismo ejercicio de libertad es que se ha formado el equipo y hemos logrado tener una secretaría con profesionales de la cultura que estamos tratando de trazar una política pública que tenga que ver con esto, con la profesionalización también y con cómo podemos alimentar a nuestras comunidades a través de ello. No es lo mismo, vaya, que la experiencia te vaya dando el conocimiento de determinada área, que estar formado para ello y llegar al ejercicio a través de la política pública, ¿no? Del servicio público. Que justo esa profesionalización es parte también de estos ejes de trabajo y bueno, se busca que sea una profesionalización continua, una capacitación continua para todo el personal, como bien lo mencionas. Sí, la experiencia es importante, pero pues no hay nada mejor que lo respalde ese conocimiento para saber afrontar a lo mejor problemáticas, para saber cómo abordar a ciertas comunidades, para saber cómo hacer llegar la cultura de manera incluyente, como bien lo mencionabas, de manera amable y también pues estar actualizados porque la cultura cambia continuamente, ¿no? O sea, hay que estar bien informados y bien actualizados en cuanto a estos temas. Sí, ese que es uno de nuestros ejes de trabajo respondía a dos cuestiones que surgieron en nuestro primer diagnóstico. Por una parte, Jalisco es el estado de todo México que tiene mayor producción de gestores culturales profesionales. Incluso ahora lo tendremos en grado doctoral. Sin embargo, no tenemos a estos profesionales de la gestión cultural trabajando en las instancias públicas. Entonces, la capacidad transformadora o modificatoria del contexto cultural se limita a iniciativas aisladas.
uno de nuestras líneas de trabajo es que los profesionales de la cultura trabajen con nosotros, o sea, que marquemos juntos la resolución. Vaya, tenemos que solucionar ciertos problemas socioculturales concretos que tenemos en el Estado, y esto, teniendo las herramientas para hacerlo, será muchísimo más sencillo que a partir de la improvisación. Y por otra parte, detectamos también que en Jalisco tenemos muchos espectáculos. Hay muchos grandes eventos, sobre todo en la zona metropolitana. Sin embargo, la pregunta era, ¿qué tanto estos grandes eventos están dejando una semilla que nosotros podamos en algún momento a la larga cosechar? Entonces, cuando tienes un gran talento que viene a hacer una presentación, pero no está dejando nada en tu comunidad, en realidad, más allá de la experiencia momentánea, no vas a poderlo proyectar al futuro. Entonces, estamos tratando de que estos ejercicios del evento, las cosas grandes que a todos nos encantan, también puedan tener una parte que sea mucho más formativa, que pueda tener hacia el futuro, que la experiencia, que puede ser pequeña, ¿no? O sea, un ensayo general abierto a estudiantes, ya te cambia la realidad, el poder ver a alguien enorme con una gran trayectoria en un ensayo general, ¿no? Entonces, este tipo de correspondencias o de equilibrios para poder estar formándonos de forma continua es una inversión que probablemente no veremos de forma inmediata. De hecho, probablemente no será en esta administración, pero que creemos que a futuro, si se convierte en un hábito, podremos estar en una continua producción, formación, y que así podamos elevar muchísimo la calidad de nuestros propios circuitos culturales. Claro, y digo, hasta muchos espectáculos que podrían, o de hecho ya lo hacen, reflejar la identidad de nuestro estado, ¿no? Así es. Y que muchas veces los vemos en escena y ya no volvemos a saber nada más de ellos, y es algo lamentable, ¿no? Así es. Esperemos que haya temporadas largas, que viajen por todo el estado, si se puede fuera del estado también. Digo, se puede convertir hasta en un atractivo turístico, ¿no? Claro. De hecho, ese es otro de los ejes de trabajo, el tema de los productos Jalisco, ¿no? Productos es una forma de llamarlo únicamente, digamos, emblemas Jalisco, que tiene que ver, por una parte, con nuestro patrimonio, o sea, figuras como José Clemente Orozco, como Arreola, como Consuelo Velázquez, como Rolón, son patrimonio de Jalisco, no únicamente los objetos, no únicamente los productos culturales. De la misma forma, nuestros grupos artísticos lo son. Las producciones de Jalisco, si estamos haciendo grandes producciones, también son un producto que podemos llevar a otros sitios. O el que podamos hacer que, por ejemplo, nuestros compositores estén tocando por otras orquestas y no únicamente por la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Esta forja del talento de Jalisco en otros escenarios, tanto como en el nuestro, nos va a permitir también que sean un atractivo, pero que también nuestras comunidades puedan salir y se puedan nutrir de otras realidades y que puedan estar en este ejercicio de salir y volver, tanto en México como en otros países, y nos referimos a exposiciones, producciones, conciertos, talentos, letras, para la forja justo de este identitario son de Jalisco, ¿no? Claro. No son de México, son de Jalisco. Y estos productos materiales o inmateriales, pues a fin de cuentas, hablan de una sociedad, reflejan su identidad y se convierten también en embajadores en este caso de Jalisco, ¿no? Que aquí viene, pues aquí se nota digamos, este círculo de estos ejes que están vinculados uno con otro, ¿no? Digo, es para que un eje se apoye con otro y pues completar ese círculo. Exactamente. De hecho, una de las cosas que hemos buscado es que dejemos de tener iniciativas aisladas, incluso al interior de la Secretaría. En los primeros diagnósticos veíamos que en las mismas direcciones generales la concepción que se tenía en relación a la cultura, al concepto de cultura, acerca a quién trabajábamos, a quién atendíamos, cómo lo atendíamos, cuál era nuestra vocación, cuál era nuestro carisma, podían ser totalmente variables, ¿no? El que marcáramos los ejes y que los marcáramos también como una reflexión, tanto al interior como hacia el exterior, tenía que ver con esto, ¿no? Tenemos que comprender todos la misma vocación en relación al servicio público y a quién estamos trabajando, para qué lo estamos haciendo y cuál es nuestra función en digamos, en este ecosistema, ¿no? Claro. Que ha sido un poco la lógica, y buscábamos que los ejes pudieran ser muy coherentes también, ¿no? Desde cuestiones como
vaya, como hablábamos ahora de los derechos humanos, o sea, que no, o sea, o la agenda de género, que no podemos, Claro, no eso debería de también estar pertenece fuera. a la cultura totalmente. Que no solo es, o sea, vaya, ya no lo podemos, ya no está discusión, no es que vayamos a discutir, o sea, la agenda Sí, de no los se va a derechos presentar humanos un debate, ¿no? no es un debate, pues es una responsabilidad de todos los que estamos trabajando en la cultura, tenerlo presente, llevarlo a la mesa y sobre todo ejercerlo. Deberíamos de poner ese tipo de cristales frente a todos los proyectos que estamos analizando o que estamos llevando a un escenario o que estamos llevando a un espacio expositivo, porque finalmente es un mensaje, todo es un mensaje y el mensaje que queremos dar tiene que ver con la pacificación, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la diversidad, con los derechos humanos y con las cosas que a todos nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro Estado y cómo lo vamos a proyectar también. Claro, a fin de cuentas, bueno, creo que una de las palabras clave es identidad, ¿no? Y si nosotros no nos reconocemos o no reconocemos a los demás, pues es muy difícil convivir en sociedad, ¿no? Por eso la importancia de la cultura, que bueno, el quinto eje es fortalecer también la estructura ya existente, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que la palabra clave es identidades, que comprendamos que en Jalisco hay gran diversidad de identidades, ¿no? Las diferencias de forma de pensamiento, incluso anatómicas, de referencia, de habla entre la costa y el norte nos marcan la diversidad que estamos enfrentando y que debemos atender también en la consideración de esta diversidad de identidades. Justo la materialización de estas identidades tiene que ver con nuestros espacios. Uno de los recurrentes que hemos tenido a nivel nacional es la gran infraestructura. Y entonces se relaciona la administración pública con obra y se mide en relación a ello. Cuando hacemos un recorrido por nuestra infraestructura, nuestros espacios escénicos, nuestros espacios expositivos, las casas de cultura, las bibliotecas municipales, nos damos cuenta de que no tenemos una necesidad de infraestructura a cubrir, pero sí tenemos una problemática muy seria con la infraestructura con la que contamos que debemos de solucionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los museos, mucho se dice que en Jalisco no hay público para los museos, que no somos un público de museos. Y en realidad nos damos cuenta de que lo que nos faltan son museos. La población de Jalisco cuando sale del estado va a museos. Cuando salen de vacaciones regresan a contar que fueron a museos. Sin embargo, no están yendo a los museos de Jalisco. Eso tiene que ver con la oferta que estamos llevando a nuestros museos, cuál es el tipo de experiencia que se tiene en los museos, que tenemos que replantearlo y que tenemos que hacer reestructuras para que funcionen como activadores de nuestros propios públicos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, hemos hablado del caso del degollado, por poner un ejemplo, pero de la misma forma tenemos el tema, por ejemplo, del Auditorio de la Ribera o del Centro Cultural González Gallo o de los otros espacios no se trata de volver a hacer, no se trata de hacer nuevo. Que hasta nos suenan a lo mejor ajenos porque no están a lo mejor cercanos a nuestro barrio, pero no por eso quiere decir que no estén activos, ¿no? A fin de cuentas, para eso son los museos, las casas de la cultura, para que nos apropiemos de ellos. Exacto, y para que comprendamos también este turismo intermunicipal, que a nosotros es algo que nos interesa muchísimo. Ahora, por ejemplo, recorríamos con el gobernador las vías verdes. Jalisco tiene las vías verdes más largas de Latinoamérica. En el caso de la región Valles, tenemos 90 kilómetros de vías verdes que conectan 6 municipios. Se aprovecharon las vías ferroviarias y se construyeron en ellas ciclovías y las que eran las estaciones del tren ahora funcionan, originalmente se proyectaba para que funcionaran como casas de cultura y espacios expositivos. Hicimos el recorrido la semana pasada por región Valles y veíamos que las estaciones en algunos casos cayeron en el olvido, o bien la programación no está activando el turismo, o bien las instalaciones ya están, ya tenemos levantamiento del piso, o problemas de humedad en muro. Y nos damos cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que sucede con nuestra comunidad ciclista, tanto de Guadalajara como de otros municipios, cuando activas eso y tienes una muy buena programación que haga que quieras ir a la siguiente estación? Claro. Que uno esté en Tala y diga, bueno, quiero ir a ver qué hay en la siguiente estación, quiero desplazarme para verlo. O incluso el que en Ameca puedan ir por vías verdes a Hualulco y que puedan conocer el patrimonio de otros municipios, o que de Teuchitlán, en lugar de comer ancas de rana, vayan a probar los picones de Ameca. Este tipo de experiencias que tienen que ver con el patrimonio, con la gastronomía y con las particularidades de cada uno de nuestros municipios, siempre lo pensamos en la lógica de lo central.
Entonces decimos, ¿cómo llevo a la gente de Guadalajara a Meca? No es únicamente eso. Ameca tiene municipios vecinos que ya son distintos a ellos y que también es una experiencia diferente el tener este turismo cultural intermunicipal. Nada más necesitamos que la infraestructura, que la oferta tenga que ver con lo mismo que está sucediendo en las capitales. No porque sea municipal tiene que decrecer en la calidad. Necesitamos, al contrario, generar activadores en los espacios con una programación de muy buena calidad. Importantísimo el turismo cultural, importantísima la descentralización, la diversidad. Hay muchos puntos y muchas palabras clave que vienen para el trabajo, que bueno, también el presupuesto se incrementa de 592 millones de pesos, que fue el año pasado, 2018, a 703 millones de pesos este año. Viene también una resectorización, ¿no? Ahora el planetario, Trompo Mágico, Museo Regional, de la cerámica. Y de la cerámica. Es el de la cerámica. El regional, de la cerámica, perdón. El regional es de Lina, porque sí. El Museo de la Cerámica de Tlaquepaque. Ajá, se integran a la Secretaría de Cultura de Jalisco. ¿Esto cómo se traduce? ¿Qué significa? ¿Qué beneficios vendrán con esta A las resectorizaciones también hay que aumentar la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que justo esta semana acabamos de presentar a la nueva titular. La resectorización, por una parte, en el caso de los museos y de los espacios interpretativos, lo que estamos tratando es generar una red que sea mucho más sólida en relación a los espacios que están atendiendo a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes, por ejemplo, el Trompo Mágico en el DIF, el planetario en innovación y tecnología, la Escuela de Conservación y Restauración en Educación, y tenemos el Museo Nacional, el Museo de la Cerámica de Tlaquepaque, y va a quedar en Economía? Entonces tienes a Economía, Innovación y Educación y el DIF haciendo cuestiones que tienen mucho más que ver con la cultura, pero además generando la agenda pública, ¿no? En realidad, el planetario, el trompo y el museo cumplen la misma función. Es una inversión de esparcimiento, de tiempo libre, o bien relacionada con la parte pedagógica y el aprendizaje. No, más allá del mensaje que estemos compartiendo en los espacios expositivos, la apuesta es que la gente invierta su tiempo en un espacio que está destinado a ellos. Cuando lo tenemos sectorizado en una secretaría que no está acostumbrado a la atención a público o a la divulgación de mensajes o a la comunicación de determinados discursos, es muy complicado que logremos tener una calidad acertada. En el caso de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, tiene que ver con que hagamos un símil de lo que sucede en la Federación, porque en realidad es un organismo público descentralizado que tenemos intervención el gobierno del Estado, pero también la Federación, y la Federación está sectorizado a cultura. Pues hay mucho de qué hablar, tenemos el tiempo encima, pero bueno, ha sido un gusto y un placer poder platicar y poder comunicarle también al público lo que está ocurriendo en materia de cultura en el estado de Jalisco. Muchísimas gracias a la secretaria Giovanna Jaspersen, y bueno, por supuesto que pueden estar en contacto con la Secretaría de Cultura a través de las redes sociales, a través de tu cuenta de Twitter también. Así es, bueno, de redes de... Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tanto las de su servidora como las de la propia Secretaría. Y sí, la invitación es justo eso, que tengamos una cultura mucho más participativa. Y una comunicación constante, ¿no? Mucho más cercana, que podamos hacer un nuevo modelo cultural en Jalisco y que lo podamos construir entre todos, que escuchemos la diversidad de voces y que también hagamos un ejercicio de confianza en relación hacia dónde queremos llevar la cultura del Estado. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias. La primera que esperemos de muchas entrevistas para seguir comunicando lo que va a estar sucediendo. Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura de Jalisco. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con más en Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7.